Hola Transurfers y bienvenidos a un nuevo Reality Transurfing Podcast. En este podcast vamos a responder preguntas sobre la técnica de entrar en la unidad con el espíritu. Vamos con la primera. Si me olvidé de restablecer la sensación al final cuando estaba haciendo la técnica de la unidad con el espíritu y me acordé y la restablecí solo al día siguiente, ¿esto es significativo? ¿Quizás se restableció sola? Por supuesto, el estado se restablece solo, pero es necesario hacerlo deliberadamente para ganar control sobre este estado. Siguiente pregunta. ¿Es posible decir una forma de pensamiento o imaginar algo cuando levantas la cabeza y en ese momento la atención te pertenece? Aquí no. La realidad debe ser establecida con la trenza o desde el estado de unidad con el espíritu. Siguiente pregunta. Sigo intentando encontrar el punto, pero no puedo sentirme específicamente en algún lugar concreto. Ahora estoy intentando imaginar una nube desde la parte posterior de mi cabeza. Sí, puedes utilizar una nube. Nos dice Vadim Zeland que él mismo lo hace. Un haz o una nube es una preferencia personal, ya que se siente mejor. Tanta información nueva que no tienes tiempo de mantenerte al día, nos dice la siguiente pregunta. Y mucho menos de practicarla. Acabo de comprar Tafti la sacerdotisa 2 y ya es del siglo pasado. Bueno, nos dice Vadim Zeland que no es del siglo pasado. Todas las técnicas funcionan. Puedes aprenderlas y aplicarlas con coherencia. O puedes empezar con la unidad con el espíritu, si te funciona. Pero es mejor dominar primero la trenza. Siguiente pregunta. Yo también soy de los que no sienten nada, incluso después de unos días de práctica, excepto la tensión en los ojos y la pesadez en la cabeza. O te estás esforzando demasiado, o tu energía es débil, no te está llevando. La unidad con el espíritu es una práctica bastante poderosa. Necesitas hacer gimnasia física y energética. Todo estará en el nuevo libro, que saldrá muy pronto. Como podéis ver, Transurfers, Vadim Zeland comenta de que el nuevo libro va a estar inspirado y va a estar basado en la unidad con el espíritu. Yo estaba prácticamente convencido de que así iba a ser. Un comentario de un profesional de la medicina en lo que a mí respecta podría ser útil. Nos dice, la vida se divide en antes de la conexión con el espíritu y después. El espíritu es información y energía. Dentro del cuerpo se da solo en sensaciones. Hay que sentirse a uno mismo muy profundamente. Si sientes malestar y tensión en algunas partes del cuerpo, tienes que relajarlas conscientemente con tu atención. Las tensiones suelen manifestarse en forma de un aro, como de un sombrero, de energía en la cabeza, una barra de energía en la columna vertebral. Esto suele ser consecuencia de la falta de una autogestión adecuada durante muchos años. Cuando la atención se dirige hacia uno mismo y dentro de uno mismo, la sangre se precipita a las profundidades del cuerpo. La red capilar se desborda y falla, y las capas profundas del cuerpo siguen en un estado bastante tenso. A medida que practicas, con el tiempo las tensiones disminuyen. Esto se debe a la expansión de la red capilar, a la formación de nuevos capilares y vénulas. Por tanto, las sensaciones son de tirantez y tras ellas las sensaciones de expansión, de pulsación, son inevitables y deben debilitarse parcialmente. Si yo soy la realidad y la realidad soy yo, entonces en lo más profundo de mí mismo me estoy relajando conscientemente como realidad. Las tensiones son buenas, no es bueno participar en ellas. No es bueno no participar en ellas. La tensión en particular se manifiesta como un flujo intenso de sangre a través de los capilares y una sobrecarga de la red venosa. Con el tiempo se produce una expansión, un restablecimiento de la salida de sangre de la red venosa. El control de los flujos de energía hacia abajo y hacia arriba empuja periódicamente la sangre a través de los microvasos. A medida que entrenas, se restablece la microcirculación y desaparecen todas las molestias. En la conexión con el espíritu, gestiono directamente mi mente subconsciente, regulo mi metabolismo y lo corrijo con cocina viva. Los límites y las capas del cuerpo se relajan gradualmente, hasta que las sensaciones desaparecen por completo.
La diferencia entre yo como individuo separado y la realidad desaparece. El fractal, como un puzzle que falta, rellena al instante y resalta todo lo oscuro y opresivo. Comenzó el periodo de fijación de la constancia de las vibraciones internas independientemente de los cambios externos, una sensación constante de libertad, separada de los factores temporales y cambiantes, especialmente de las personas. Cuando la atención se explora a sí misma, empieza a desarrollarse, y con ella todo lo demás. Ya muy avanzado en la práctica de la conexión con el espíritu, tales resultados requieren una fuerte motivación y un compromiso. En efecto, te permite alcanzar un alto nivel de control sobre tu avatar, hasta sobre tu metabolismo. Pero si el cuerpo está atrofiado, puede que al principio no sea capaz de afrontarlo. Por lo tanto, también se requieren prácticas de nutrición y movimiento eficaces. El masaje energético es muy útil y abre funcionalidades del avatar hasta ahora desconocidas y no utilizadas. Todo esto estará en el nuevo libro, que saldrá pronto, nos repite Vadim Zeland. Y otra más. Presta atención a la superficie posterior del cuerpo, desde los talones hasta la parte superior de la cabeza, mirando hacia adelante, como se describe en la técnica de conexión con el espíritu. Explora con la mirada interior y siente la superficie posterior del cuerpo, primero desde fuera y luego desde dentro. Con el tiempo, el centro de conciencia se desplazará a la zona situada detrás y encima de las sienes y las orejas, más cerca de la parte posterior de la cabeza, donde debería estar. Esta zona del cerebro, responsable de la sensibilidad y la planificación de las acciones, es según Tafti la mente posterior. Imparcialidad, indiferencia. Lo que ocurre es que tu atención aún no ha llegado ahí. Tu tarea consiste en desprenderte de los lóbulos frontales y como apretar hacia atrás. Entonces sentirás la liberación y a través de esta zona el superconsciente, el espíritu, conectará con el subconsciente. Entonces te convertirás en atención, intención, acción, poder y tiempo. Tu tarea consiste en sentir algo detrás de ti y encima de ti que fluye hacia ti y se fusiona contigo. Personalmente, nos dice Vadim Zeland, manifiesto toda una percepción detrás y encima de mi cabeza, que continúa en la mente consciente y penetra profundamente en el subconsciente. De este modo, el superconsciente, el espíritu, se fusiona con el subconsciente, el alma. Es como una hoja que crece en un árbol, espíritu. Mediante el tronco del árbol, conciencia, que se fusiona conscientemente con su raíz, alma. Y la raíz igualmente, sin ver la hoja, siente la fusión con ella. Supongo que esto ya no es una explicación desde la mente, sino desde el espíritu. Palabras clave: sentir que algo que está detrás y encima de ti fluye hacia ti y se fusiona contigo. Yo añadiría también, fluyendo hacia ti y fundiéndose contigo, mientras permanece allí, detrás de ti y encima de ti. No lo tomes como si algo líquido de allí se hubiera vertido en ti y estuviera ahora dentro de ti. No, la jarra debe permanecer allí. Ahora caminas como avatar con la superestructura del espíritu en la cabeza, al menos por primera vez. Entonces tal vez se forme un sentido diferente de ti mismo. La siguiente nos dice: empiezo a sentir que algo tira hacia atrás y hacia arriba, siento una fuerza tremenda en el punto de reunión con el espíritu. La cabeza se vuelve pesada al mismo tiempo. Bueno, no tienes que dejar que la cabeza se vuelva pesada. Busca un estado confortable. Siguiente. Bueno, yo no diría que es muy incómodo. Creo que solo necesitas practicar más a menudo para que el cuerpo se adapte. Sí, con el tiempo el avatar se adaptará y la incomodidad desaparecerá. Siguiente. Cuando hago esta práctica me lloran los ojos. ¿Es un efecto secundario? Supongo que debería hacerlo lo más relajado posible. Lo principal es la práctica. En la primera película de Matrix había un diálogo en el que Neo está tumbado en la mesa de operaciones y dice: me duelen los ojos, y Morfeo le dice: es la primera vez que los ves. No pasa nada, ya practicaremos y nos adaptaremos de algún modo. Siguiente.
empiezas a notar cosas que antes no veías. La práctica de unión con el espíritu ayuda a desencadenar un tren de pensamiento diferente. Ya no proviene de la mente, no parece un pensamiento rutinario guionizado. El razonamiento fluye de forma más independiente. Los otros pensamientos que han estado apretados, chocas con ellos y los esquivas como una multitud de gente en un paso de peatones. Los pensamientos en este estado desaparecen. Siguiente, simplemente no existen. Incluso ahora estoy escribiendo sin pensamientos. No sé cómo resulta. Resulta que la conciencia y los pensamientos son cosas completamente distintas. Y puede haber tanto conciencia sin pensamientos como pensamientos sin conciencia. También hay una sensación de ser arrastrado hacia dentro de mí mismo, como si una parte de mí no estuviera en mí, pero durante la práctica es como si una aspiradora volviera a arrastrarme hacia adentro, y me siento claramente en mí mismo y separado de lo que me rodea. La sensación es como estar sentado en un cuadro y de repente cobrar vida en este cuadro y empezar a moverme, mientras el resto del cuadro sigue ahí. También sentí una oleada de fuerza, quería respirar hondo, como con alivio, de algún modo se vuelve inmediatamente más fácil, incluso respiro más fácil y profundamente de lo habitual. También sentí una oleada de fuerza, quería respirar hondo, como con alivio, de algún modo se vuelve, como digo, inmediatamente más fácil. Y en estos momentos puedo ver literalmente que soñar está lejos de ser una metáfora, aunque sea espeluznante. Lo que llegas a comprender en este estado es que es como si todo se dividiera en dos partes, este rayo, este poder, la sensación de estar vivo, pero todo es tan frágil, como si por primera vez en tu vida estuvieras hablando un idioma que no habías hablado antes, y la segunda parte es un sueño viscoso, pesado, gris, que cuelga y se enreda, como una tela de araña que quiere volver a arrastrarte hacia ella para que te quedes atrapado en ella. No sé cómo describirlo, pero se siente específico, con un toque espeluznante, y esta segunda parte parece tan poderosa, y cuando sueltas la atención, tu conciencia vuelve a quedarse atascada. El rayo desaparece, y es como si no estuvieras de nuevo en una imagen separada, simplemente vives como siempre y ya está. En resumen, entiendo que la atención se atasca de nuevo en la realidad manifestada, el sueño material. Observaciones muy interesantes. Sigue así. Vamos con la última. Otro punto interesante si prestas atención a una información de forma pura, como después de un rayo, la comprendes más profundamente que en estado normal. Yo leo libros de esta forma como si pusiera atención pura en el texto sin pensar ni analizar nada, y a menudo ocurre que el significado de lo que está escrito se vuelve claro, como si viniera por sí mismo, con varios detalles que no se describen pero que son reales. Pensaba que esto era básicamente así, pero cuando empecé a hablar de mi forma de leer con otras personas, me di cuenta de que era otra cosa, y funciona con las personas. Si les prestas pura atención, es como si profundizaras en ellas, y se hace evidente lo que sienten, lo que piensan de ti, si sus intenciones son buenas o maliciosas. Supongo que si fortalezco aún más mi atención, la visión de las personas y el crecimiento de este conocimiento será aún más claro. Lo que me preocupa es que la atención, si no trabajas con ella, se queda invariablemente atascada en la realidad manifestada. Una vez que te olvidas, puedes caer durante toda una semana, aunque últimamente no he tenido tales lapsus de memoria. Probablemente el ajenjo, el abeto, el comino y otros elementos nutritivos que limpian el cuerpo funcionan, y así la conciencia se vuelve mucho más clara. Pero aún así probablemente tenga sentido establecer la intención para la conciencia pura, no solo para que se realicen los objetivos, sino para un estado constante de conciencia pura. Después de estos destellos de vivacidad en la imagen, la estupefacción del sueño es muy pesada, y ya no quieres ir allí. ¿Es tan aburrido? Sí, desde la conexión con el espíritu puedes y debes establecer intenciones para todo lo que quieras conseguir, pero no todo junto y a la vez, sino una intención cada vez, como con la trenza. Puedes establecer varias formas de pensamiento unidas por un significado común. Muy bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, pues no olvides dar un like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Para sesiones privadas de Transurfing, puedes enviar un correo electrónico a realitytransurfingpodcast@gmail.com. Y me gustaría invitaros a todos al taller online
que voy a realizar este domingo a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde, sobre el Kybalión. Vamos a estar viendo una interpretación más profunda de las 7 leyes del Kybalión, las 7 leyes universales, y también vamos a estar viendo textos poco conocidos en ese aspecto, que van a darnos mucha más claridad a la hora de entender este gran libro, que para mí es, como comenté en la charla que hice, que podéis ver en el canal, es un libro que resultó muy inspirador, y es uno de los primeros libros que leí sobre esoterismo. Así que este domingo estáis invitados. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.